¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Abogados Online. Hoy vamos a hablar de prisión domiciliaria para madres con hijos. Vamos a desgranar qué pasa con esa madre que tiene que cumplir una condena pero tiene a cargo un menor. Y para hablar de esto estamos con el doctor Nazareno Bravo, especialista en Derecho Penal y de Familia. ¿Qué tal, Nazareno? ¿Cómo te va, Claudio? ¿Todo bien? El caso tiene bemoles de una vieja mirada y una nueva mirada. La vieja mirada, que lamentablemente aún se sigue aplicando, algunos jueces aún la siguen aplicando, es la de solamente observar, mirar y aplicar el artículo 10 del Código Penal, o la Ley de Ejecución Penal, que también sostiene la misma fórmula. La madre que tiene un hijo menor de 5 años o tenga una persona a su cargo con discapacidad. Esa vieja mirada que cambió a partir de la reforma constitucional de 1994, esa vieja mirada solamente veía a la mujer que tuviese un niño, pero con ese aditamiento, esa condición sine qua non de decir 5 años. O sea que si el niño tenía 7 años, no tenía derecho a un régimen de prisión o detención domiciliaria. ¿Este tipo de reglamentación sigue vigente? Esa vieja mirada todavía se sigue discutiendo y aplicando. Hay fiscales que la aplican a rajatabla. Y los jueces al decidir también. Vos sabés, Claudio, que cuando te imputan de un delito, el juez te evalúa y el fiscal dictamina, pero el juez es el que decide en definitiva si transitas ese proceso penal en libertad o bajo régimen de prisión preventiva. Puede ser la prisión preventiva, tanto llegado el caso, puede ser de modo domiciliario o dentro de un establecimiento carcelario. Para el caso de las madres, se plantea la discusión si se aplica a rajatabla el artículo 10 del Código Penal y preguntar y ver el acta de nacimiento del chico si es mayor de 5 años o menor de 5 años, y ahí ya estaría zanjada la cuestión, o tenemos una visión amplia, en conjunto, moderna, de la situación contemplada en los tratados de derechos internacionales y las leyes dictadas en consecuencia, en donde justamente consideramos niño a toda persona que hasta que cumpla 18 años. Y estos casos no son aislados, lamentablemente, se da mucho, madres solteras, chicos con padres ausentes, y una situación donde el único sostén que tiene ese chico es su madre. Entonces, si la misma delinque y va presa, ¿qué pasa con esta criatura? ¿Quién piensa en este chico? Claro. También hay una vieja manera de actores en la discusión sobre este tema y una nueva manera de personas que intervienen, de efectores que intervienen a la hora de discutir esta problemática. Yo te decía que antes solamente se miraba el artículo 10 del Código Penal y lo único que hacía el juez era mirar el acta de nacimiento del chico y ya estaba decidida la cuestión. Si era mayor de 5 años, era detención domiciliaria o prisión domiciliaria para la madre, y si era menor, lo contrario. Aparece la Convención de los Derechos del Niño. Argentina firma la Convención de los Derechos del Niño, la vuelve, la transforma en ley máxima como la Constitución misma, a través del 75, inciso 22 de la Constitución. Y bueno, eso modifica muchas cuestiones. Se dicta una ley reglamentaria de dicha convención, la 26061, de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que más que nada no solamente hablan del interés superior del niño, sino que resulta necesario sostener el vínculo diario de la madre con sus hijos. Esto en todos aspectos. Entonces son leyes fundamentales. Si yo te tuviera que hacer un gráfico dentro de una pirámide, se llama pirámide de Kelsen, para todos los que estudiamos abogacía. En esa pirámide de Kelsen, en el escalón superior, se encuentra la Constitución Nacional,
se encuentran los tratados, la Convención de los Derechos del Niño y las leyes que reglamentan en consecuencia dichos tratados. Entonces estamos teniendo que sobre esas leyes no podemos avasallar o avanzar. Son esas leyes fundamentales. Entonces el artículo 10 del Código Penal que yo te decía recién está por un escalón debajo de estas leyes y no puede entonces ser superior a estas leyes que están por encima. Es aquí que también se dicta y Argentina va adhiriendo a través de distintos fallos reglas, recomendaciones de Naciones Unidas para el tratamiento de presos, personas privadas de la libertad, y también para reclusas. ¿Qué buscan más que nada estas recomendaciones, estas reglas? Que el juez, a la hora de evaluar el encarcelamiento, sea excepcional. Que lo excepcional para dar un régimen de prisión a una madre sea una cuestión excepcional, que debe agotar primeramente todas las otras miradas para ver si la madre puede tener prisión domiciliaria. Y luego sí, si existe una causal muy grave, por el cual esta madre no puede estar bajo régimen de prisión domiciliaria, recién cedería la cuestión de la prisión efectiva. Las reglas de Tokio también aparecen diciendo esto, justamente, que debe el juez buscar por todos los medios que toda madre de niño esté bajo un régimen de prisión domiciliaria para el caso de que sea imputada o condenada de un delito. Y es ahí donde entonces todas estas leyes comienzan a ser evaluadas ya no solo por el fiscal, el juez y el defensor. También la imputada o condenada tiene voz, más allá de lo que diga el defensor, y comienzan a aparecer otros actores que el abogado defensor debe llamar como estrategia judicial, Claudio. Bien, veamos entonces quiénes son estos actores que entran a participar. Yo te decía que los tratados hicieron mella en nuestro ordenamiento positivo y por lo tanto apareció la figura del defensor de menores, apareció la figura del abogado del niño, apareció la figura del gabinete o equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, trabajadores sociales. También existe también un actor para las personas que tienen una pulsera de control remoto, de seguimiento electrónico, que es la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica. También emiten informes sus trabajadores sociales. A todos ellos el abogado defensor debe convocar para que emitan un dictamen. Ya no solo quedarse con la visión o el dictamen que diga el fiscal o la querella, sino que aquí deben intervenir trabajadores sociales, psicólogos, defensores del niño, todo en pos del interés superior del niño. Todos ellos deben trabajar e intervenir en el proceso en defensa del niño, ya ni siquiera en defensa de la madre, sino en defensa del niño. Y realizados los informes ambientales, psicológicos y cualquier otro informe de mención, ahí sí el juez debe evaluar. Ahí sí el juez está en condiciones de tener ya un abanico de pruebas por el cual debe decidir. Es indudable que la visión cambia y mucho. Antes, como te dije, y perdón que sea insistente en el tema, pero antes el juez solamente se fijaba en un acta de nacimiento, en un DNI del chico, y ahí ya determinaba si era mayor o menor de 5 años. Ahora la visión es mucho mayor. La fiscalía incluso, los fiscales que entienden que la situación ha variado a partir de 1994, suelen pedir informes, y te cito textualmente cómo lo dicen, por ejemplo, las Fiscalías Federales de Rosario. Dice que para el caso concreto analizar pormenorizadamente la situación del entorno familiar de la condenada o imputada y el impacto que tendría
sobre el mismo, o sea, sobre los chicos, la detención de la misma. Es decir, habla de impacto, si es negativo o positivo. Todavía la Fiscalía duda, pero es indudable que en la mayoría de los casos el encarcelamiento, el encierro de toda madre va a generar un impacto negativo en los chicos, además del estigma social que implica al niño dentro de lo que es el barrio, de lo que es la escuela, de lo que es el club. También habrá que ver y analizar si esta madre está en condiciones mentales, en condiciones con respecto a su conducta, para estar con esta criatura. ¿Eso quién lo define? Exactamente, también es analizada la madre, Claudio. También el gabinete interdisciplinario analiza a la madre y también emite un informe con respecto a la madre o persona encargada del cuidado del menor. Porque la imputada va a tratar siempre, ya sea buena o mala madre, de obtener la domiciliaria. Por supuesto, el informe debe ser integral. El informe debe ser integral, pero sobre todo de los niños y de la madre. Pero el informe del entorno familiar debe apuntar primordialmente y obligadamente al niño y luego a la madre. Y después sí emitir un dictamen que debe ser presentado al juez y evaluado por las partes. Pero la situación es muy distante de cómo se determinaba antaño un régimen de detención domiciliaria o prisión domiciliaria. Toda madre también debe decirle a su defensor, debe informar a su defensor si existe algún impedimento por el cual no pueda tener a uno de sus chicos bajo su cuidado. ¿Por qué? Porque también es lógico cada defensor debe hablar con su cliente y decir, ¿tenés causas penales anteriores? ¿De qué se trataron tus causas penales anteriores? ¿Tenés expedientes de regímenes de violencia familiar? Todas esas cuestiones deben ser analizadas también por el defensor. El defensor en este caso juega un papel primordial, porque es el que analiza de primera mano la situación que está teniendo la madre, de las necesidades que está teniendo la madre y sobre todo de los chicos que siempre van a querer estar con ella y buscar la mejor manera de congeniar todos estos derechos para lograr el instituto aludido. No tiene la última palabra el defensor, obviamente, para eso existen todos los actores que te nombré anteriormente. Siempre un gabinete interdisciplinario puede decidir que la madre no es la mejor capacitada para que se quede a cargo de sus hijos. Bueno, también está la opinión de un psicólogo particular. Es el juez en definitiva el que decide. Bueno, y mientras tanto esto se resuelve, ¿qué pasa con ese chico? Mientras se resuelve, la madre o la persona sigue estando a cargo del niño hasta que se resuelva la situación. Va a ser evaluado constantemente el niño y va a ser evaluado también la madre. Estas cuestiones de evaluaciones también quiero aclarar, Claudio, no reflejan una invasión por parte de personal de la justicia haciéndole preguntas a modo de indagatoria a un chico o a una madre. No. Son profesionales de la salud, profesionales de relaciones sociales que se entrevistan con la madre, se entrevistan con los niños y determinan en consecuencia un dictamen en tal sentido, pero no, de ningún modo se trata de creer que esto es como una indagatoria de un viejo sistema que también se le realiza a un chico. O sea, no existe ese ideario en la realidad de los hechos. Bueno, lo fundamental entonces como conclusión es que no se puede de ninguna manera dejar a ese chico solo y bueno, hay que buscar el mejor horizonte para su vida. Claudio, simplemente decir y destacar, dada la insistencia y sobre todo los parámetros existentes de muchos actores de nuestra justicia, de que existe la Convención de los Derechos del Niño y deben ser aplicadas en su totalidad, y es ley máxima. Por lo tanto, está por encima hasta incluso de un código penal y una ley de ejecución de penas. Entonces, tanto la Convención de los Derechos del Niño y las leyes dictadas en consecuencia de protección de los mismos
deben ser aplicadas en su magnitud, incluso hasta para un juez penal. Y todos los actores que he referido y he nombrado deben tener un grado de participación máximo. Bueno, muchas gracias, Nazareno. Te agradezco muchísimo, Claudio, y bueno, el espacio enorme que has creado, te felicito. Y realmente esperemos el año que viene seguir comunicándonos, seguir informando a la gente y por sobre todo pasar un muy pero muy buen momento en donde discutimos cuestiones jurídicas, pero también las preguntas que hace cualquier persona que no entiende del tema y necesita saber porque debe estar con un familiar o la persona misma transitando por una situación difícil a nivel jurídico. Bueno, muchas gracias, Nazareno, y a todos ustedes les cuento que aquí al costado aparecen todos los datos del doctor Nazareno Bravo. Para los que quieran contactarse con él, les pueden enviar un WhatsApp para cualquier consulta o para entablar una futura entrevista. Y a todos los que nos siguen en estos videos aquí en YouTube, pueden suscribirse, comentar, activar la campanita para que les avise de próximos videos. Y bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima ocasión. Chao.